10 Min con Jesús, América Señor Latina. mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. ¿Cómo se hace un papa? Una pregunta que puede surgirnos cuando pensamos en la figura del Santo Padre en la Iglesia. Hoy celebramos la fiesta de San Pío X, un papa muy especial. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo se hace un papa? Si buscamos un poco la historia de Giuseppe Sarto, que así se llamaba San Pío X, es un hombre que nace de una familia más bien pobre, era una familia campesina. Se da cuenta que Dios le llama de forma muy normal, digamos, no hay como manifestaciones extraordinarias en su vida. A los 23 años, de hecho, se ordena sacerdote. Y desde el principio se caracterizó por esas formas concretas de humildad, de sencillez y de gran caridad hacia los más necesitados que siempre estuvieron presentes durante toda su vida. Fue director espiritual de un seminario y enseguida también se notó ese profundo amor a Cristo y a su Iglesia. Después fue nombrado obispo de Mantua y después patriarca de Venecia, que es el obispo más importante de Italia, para entendernos mejor, y después el 4 de agosto de 1903 fue elegido por el cónclave como el Papa Pío X. Y él mismo decía que aceptó con vacilación porque no se sentía digno de ser el romano pontífice. Pero Dios escoge de forma distinta y va formando los corazones de las personas en el tiempo para que sepan llevar las cargas que les va a pedir. Y eso pasó con Pío X. Le tocó un tiempo muy difícil porque hubieron muchas transformaciones internas en naciones que tuvieron serias repercusiones en los fieles cristianos de esos países. Y todo eso con un verdadero vendaval que azotó fuertemente la iglesia de ese tiempo, que era más de carácter ideológico y doctrinal, que eran los intentos de muchas personas de conciliar la fe con una filosofía que estaba, de hecho por sus mismos principios, muy lejos de la fe. Y estas ideologías atacaban los mismos fundamentos de la doctrina católica. Y muchas personas empezaron a negarla. En la historia del modernismo uno puede encontrar estas características. Y cuando San Pío X se da cuenta de los peligros que tiene este movimiento, entonces lo que hace es volver a poner todas las cosas en Cristo y escoge de hecho ese como el lema de su pontificado: instaurar en Cristo todas las cosas. Y su honda preocupación por cómo parar, cómo atajar esos males, le llevan de mil formas a buscar cómo proteger al pueblo fiel. Insistía con frecuencia en el daño que produce la ignorancia de la fe. Decía, por ejemplo, es inútil esperar que quien no tenga formación pueda cumplir con sus deberes de cristiano. Y exhortaba una y otra vez a la necesidad de leer y de entender el catecismo. De hecho, tanto insistió que se hizo el catecismo de San Pío X, que tanto bien ha hecho la Iglesia y que fue el que se tenía hasta el último catecismo que sacó el Papa Juan Pablo II. Este afán de dar doctrina también, en un mundo hambriento y necesitado de doctrina, se refleja en casi todas las cosas que hizo. Incluso él mismo siendo Papa, no quiso abandonar los medios tradicionales de catequesis, y solía enseñar durante los primeros años de su pontificado en el Cortile de San Dámaso y en la Piña, que hay en el Vaticano, que son dos sitios como muy emblemáticos. Y cada domingo invitaba a los fieles de una parroquia romana y les celebraba la misa y les explicaba el Evangelio. Él quería que todos sepamos entender mejor la doctrina. ¿Cómo estás tú de entender mejor la doctrina?
tienes realmente un fundamento, conoces los evangelios, pero conoces también los mandamientos de la iglesia, el catecismo. Son los medios que tenemos un poco para tener una vida moral más sana, para hacer las cosas mejor, para cimentar de forma más concisa nuestra fe. Es importante que tengamos una formación doctrinal, saber el porqué de las cosas, que podamos dar razón de nuestra fe, como dice San Pedro. Y para hacerlo es importante buscar los sitios donde puedes formarte más, porque si no, uno empieza a dudar, pues es lógico. Uno empieza a trastabillar en su fe. Me pasó una cosa un poco fuerte esta semana. Fui a dar la extrema unción a un enfermo con COVID. Es impresionante cómo se protegen en los hospitales. Tienes unos protocolos muy serios. Tienes que cambiarte de ropa en un primer sitio y luego pasas por varias etapas de desinfección y luego te vas poniendo varias capas de protección con trajes que tienen sus propias botas, bolsas para el pelo, guantes, una serie de cosas en distintos como habitaciones que están cada vez más esterilizadas. Estaba en la entrada de todo el proceso, digamos. Me encontré con un médico joven. Un chico de unos 28 años, creo yo, que estaba lavándose la cara con mucha fuerza. Acaba de salir de su turno, que había pasado muchas horas ahí en ese sitio donde estaban atendiendo a todos los que tenían COVID en estado terminal, y le estaba lavándose su cara. Me dijo que lo hacía porque era el sitio más expuesto a la enfermedad, ¿no? Me vio sacerdote y me dijo: Padre, deme la bendición. Para mí fue un momento bastante fuerte, ¿no? Encontrarme con una persona que está en la primera línea luchando contra esta pandemia que a todos nos tiene con un poco de angustias y con tal, que me pedía la bendición. Ahora, ¿por qué ese chico que se cuidaba tanto y que se lavaba la cara con fuerza me pide la bendición a mí, un sacerdote? Pues porque ve la necesidad de la protección divina. Porque necesita una conexión con lo sobrenatural, porque se da cuenta que lo humano no basta para las cosas que tiene que enfrentar. Y tú y yo nos pasa exactamente lo mismo. Yo cuando le daba esa bendición con todo el cariño a este chico, decía: Señor, hazme también así, fiel a ti, que sepa traer paz a los corazones de las personas, que sepa dar todo lo que tengo, que es tu luz, Señor. ¿Cómo nos preparamos para hacer luz ahí donde estamos? Siendo más coherentes con nuestra fe. Vale la pena que nos preguntemos esto, porque de la misma forma que nos preguntamos cómo se hace un papa, nos podríamos preguntar cómo se hace un buen cristiano. Y un cristiano se hace con formación, un cristiano bueno se hace con piedad, rezar, ir a pedirle ayuda al Señor para que sea Él el que nos dé esa fuerza, esa luz, esa inteligencia para ser buenos instrumentos suyos en medio del mundo. Cada uno tiene que luchar contra distintas cosas. A veces es el carácter propio que es muy fuerte, o a veces es una situación de enfermedad de los que más quiere, o a veces es la falta de trabajo, o a veces es no haber sabido formar bien a los hijos y darse cuenta que toman decisiones equivocadas una y otra vez. El tema no es qué es lo que pasó en el pasado. El tema no es tus errores y cómo cambiarlos ahora. El tema es cómo en este momento Dios puede utilizarte como instrumento para dar paz en esos sitios, para hacer que las cosas más terribles no sean tan terribles, sino que des luz, des paz, y con esa doctrina del Señor puedas traer de nuevo esa tranquilidad ahí donde estás. Instaurar todo en Cristo. Eso es lo que hizo San Pío X. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo también si queremos ser cristianos coherentes. Traer la paz, instaurar todas las cosas en Cristo. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a ser también cristianos coherentes, que sepan su doctrina, que sepan dar razón de su fe, que sepan estar en medio del mundo pero con la cabeza en el cielo, porque de esa forma seremos mucho más eficaces. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
y también San Pío X intercedan por mí.